A los 63 años, nunca pensé que volvería a sentir mariposas en el estómago. Después de perder a mi esposo hace ya más de una década, me acostumbré a la soledad. Como quien se acostumbra al frío no es cómodo, pero uno aprende a vivir con ello. Mi casa, en un pequeño pueblo de Puebla, estaba llena de recuerdos, las risas, los domingos de café, las noches de silencio compartido. Pero en los últimos meses, algo dentro de mí empezó a despertar. No era tristeza, no era desesperación, era otra cosa, una inquietud suave, casi imperceptible como una semilla empujando desde adentro. Empecé a sentir un hambre que no tenía nombre, un anhelo por contacto, por conversación, por volver a sentirme vista. Y aunque me daba miedo admitirlo, también deseaba volver a sentirme deseada. Una tarde cualquiera decidí salir a caminar como lo hacía a veces para distraerme. El sol caía entre los árboles y el aire olía a tierra húmeda y jazmines. Fue entonces cuando, al pasar frente al centro comunitario, un cartel pegado con cinta me hizo detener el paso. Decía clases de yoga, martes y jueves, 5 p.m. En ese momento no lo sabía, pero esa simple decisión de entrar cambiaría mi vida para siempre. La primera clase de yoga no fue nada fuera de lo común. Un salón amplio, con paredes color crema y un aroma tenue a incienso. Había una docena de personas, la mayoría mayores como yo, con movimientos lentos y cuerpos que crujían al estirarse. Me sentí cómoda, invisible, como una más entre tantas. Y por unos días eso estuvo bien. No buscaba grandes cambios, solo ocupar mis tardes vacías y calmar esa ansiedad sorda que me venía persiguiendo. Pero el segundo jueves algo cambió. Él entró. Lo noté de inmediato, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido el salón. No era solo por su apariencia, aunque era innegable que destacaba, sino por la energía con la que se movía, la forma en que se acomodaba en su tapete, como si todo le fuera natural. Su nombre era Lucas. Lo escuché cuando se presentó con la instructora, su voz grave y serena. Tendría poco más de 30 con rizos oscuros, ojos que no se quedaban quietos, y un cuerpo que parecía esculpido por el mismo tiempo. Me sorprendí a mí misma observándolo demasiado. Me regañé por dentro, Francis. Por favor, podría ser tu hijo. Pero había algo en él que no podía ignorar, algo que me jalaba sin permiso. A partir de ese día, comencé a esperar las clases con una emoción que no sentía desde hacía años. Me preparaba con más esmero, buscaba ropa que me quedara bien. Me peinaba diferente. No era por él, me repetía, era por mí. Pero en el fondo, sabía que su presencia me había despertado. Me observaba a mí misma con otros ojos, volviendo a notar mi cuerpo, mis formas, mis gestos. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Cuando me había convertido solo en la señora Francis. Una tarde saliendo de clase, sentí que alguien caminaba a mi lado. Era él, Lucas. Me saludó con una sonrisa amable. Buenas tardes. ¿Vive cerca del centro?, preguntó con naturalidad. Sentí que mi corazón se aceleraba y respondí tratando de sonar tranquila. Charlamos un poco mientras caminábamos hacia la calle. Me contó que se había mudado hace poco, que trabajaba desde casa escribiendo. Yo le hablé de mi jardín, de cómo los jazmines este año florecieron antes. Su mirada era limpia, sin juicio. Y sin darme cuenta, estábamos ya parados frente a mi casa. Me deseó buena tarde y se despidió. Al cerrar la puerta detrás de mí, me quedé un momento apoyada en ella, como una adolescente confundida. ¿Qué fue eso? ¿Una charla casual o algo más? Esa noche no dormí bien. No por insomnio, sino por algo que no sabía nombrar. Y al día siguiente me descubrí en el espejo arreglándome con más detalle que de costumbre.
Tal vez no era nada, tal vez sí, pero algo en mí, algo que creía olvidado, estaba comenzando a latir con fuerza otra vez. La siguiente clase de yoga llegó más rápido de lo que imaginaba, como si los días hubieran acelerado solo para acercarme a ese momento. Llegué unos minutos antes, con el corazón un poco inquieto, preguntándome si él estaría ahí. Me coloqué en mi tapete fingiendo calma, pero mis ojos no dejaban de buscarlo. Y entonces lo vi entrar. Lucas llevaba una camiseta gris y unos pants oscuros sencillos, pero en él todo parecía tener estilo sin esfuerzo. Su cabello rizado caía despreocupado sobre su frente y sus ojos, esos ojos que parecían mirar siempre un poco más allá, recorrieron la sala hasta detenerse brevemente en los míos. Fue un segundo, pero me bastó para sentir ese cosquilleo que hacía tanto no experimentaba. Durante la clase, intenté concentrarme en mi respiración, en mis movimientos, en los estiramientos, pero no podía. Mi mente iba y venía entre las indicaciones de la instructora y el sonido leve de la respiración de Lucas, que estaba solo a 2 tapetes de distancia. A mitad de la sesión, mientras cambiábamos de postura, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez no fue casual. Me sonrió y yo, torpe, le devolví la sonrisa, sintiéndome tonta, pero también viva. Al terminar, él se me acercó mientras enrollábamos nuestras colchonetas. «Francis». «¿Cierto?», dijo con esa voz suya que parecía siempre calmada. Asentí. Hoy se le ve diferente, más luminosa. Sentí un calor inesperado subir por mi pecho hasta mis mejillas. No supe qué responder, solo sonreí, sintiéndome vista de una manera que había olvidado. Hablamos brevemente sobre la clase, el clima, cosas sin importancia, pero que para mí eran gigantes. Me ofreció acompañarme un tramo hasta mi casa, y esta vez no dudé. Caminamos en silencio por unos momentos, y de pronto me escuché a mí misma contándole que había sido maestra, que me gustaban las tardes de lluvia y el olor a pan recién horneado. Él me contó que escribía cuentos, que había dejado la ciudad buscando paz. Me miró de lado y dijo algo que me desarmó. «Usted tiene una energía muy bonita, Francis. Es difícil de explicar». Me reí suavemente sin saber cómo manejar el halago y cambié el tema. Al llegar a mi casa, me agradeció la charla y se despidió con una leve inclinación de cabeza. Entré, cerré la puerta con cuidado, como si temiera que al hacer ruido ese momento se rompiera. Apoyé la espalda en la madera y respiré hondo. Algo estaba cambiando. Esa noche, al mirarme en el espejo, ya no vi solo a una mujer mayor. Vi a una mujer con historia, con presencia, con deseo, y tomé una decisión que llevaba días rondándome la cabeza. Al siguiente martes iba a usar ese vestido color vino que tenía guardado, ese que siempre me hizo sentir especial. Quería saber si de verdad me veía luminosa o si Lucas solo estaba siendo amable. Lo descubriría pronto, muy pronto. El martes llegó con un cielo nublado y un aire fresco que anunciaba lluvia. Me desperté más temprano de lo normal, con el corazón latiendo como si algo importante fuera a pasar. Sabía que era solo una clase más, una tarde como cualquier otra, pero dentro de mí había una expectativa que no podía esconder. Fui directo al closet y saqué el vestido color vino. No era nada escandaloso, pero abrazaba mi figura de una forma que me hacía sentir segura, femenina, presente. Me maquillé con cuidado, sin exagerar, pero resaltando mis ojos. No era por él, me repetí, era por mí, porque después de tantos años en sombras, quería verme al espejo y reconocerme. Llegué al centro comunitario, con pasos lentos, sintiendo cada mirada, cada sonido, como si todo el mundo estuviera más despierto ese día. Me coloqué en mi lugar habitual, desplegué mi tapete y esperé.
Cuando Lucas entró, todo pareció detenerse. Me miró. No como la vez pasada. Esta vez su mirada se detuvo, descendió, volvió a mis ojos y sonrió. Una sonrisa diferente. Una que decía, te vi una, que me hizo sentir desnuda y poderosa al mismo tiempo. Durante la clase, mi concentración fue un desastre. Cada movimiento era consciente de su presencia, cada estiramiento me parecía más íntimo que físico. Cuando la sesión terminó, él se me acercó sin rodeos. Hoy se ve distinta, murmuró casi como un secreto. Sentí como mi estómago se encogía y una sonrisa involuntaria escapaba de mis labios. Solo me dieron ganas de arreglarme un poco, respondí con naturalidad, aunque por dentro todo en mí temblaba. Hubo una pausa, silenciosa, incómoda y excitante. Entonces, con una voz apenas audible, me dijo, ¿le gustaría tomar un café algún día? Mi corazón pareció detenerse por un instante. Lo miré fijamente buscando señales, queriendo entender si hablaba en serio. Y lo hacía. Su mirada era clara, serena, sin juego ni burla. Asentí despacio. Me encantaría. Acordamos vernos el jueves por la tarde en una cafetería pequeña frente a la plaza. Me despedí con una calma fingida, pero apenas crucé la esquina, mi cuerpo se aflojó de golpe. Tuve que sentarme en una banca para recuperar el aliento. Estaba sucediendo. No era un sueño, no era una fantasía de mi mente solitaria. Lucas me había invitado a salir. Y yo había dicho que sí. Esa noche me senté sola en la cocina con una taza de té y una sonrisa que no me cabía en el rostro. Pero también muy en el fondo, una pequeña voz me susurró una pregunta que no pude callar. ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si esto no es lo que parece? No tenía respuestas, solo el vértigo dulce de lo desconocido. Pero lo que sí sabía era que el jueves a las 5 estaría en esa mesa esperándolo, con el corazón abierto y la esperanza temblando en cada rincón de mí. El jueves amaneció con un sol tímido filtrándose entre las cortinas de mi recámara. Desde el primer momento en que abrí los ojos, supe que ese día no sería como los demás. Me sentía nerviosa, como si tuviera 20 años otra vez, como si todo en mí estuviera suspendido en una especie de emoción contenida. Pasé la mañana distraída, incapaz de concentrarme en cualquier cosa. Fui al mercado, preparé el almuerzo, regué mis plantas, pero nada lograba calmar la tormenta suave que se movía en mi pecho. A las 3 de la tarde comencé a prepararme. Me duché con calma. Escogí un vestido sencillo, pero favorecedor, un tono beige que siempre había resaltado mi piel. Me maquillé con manos temblorosas, con ese mismo cuidado que una pone cuando quiere que algo parezca natural, aunque no lo sea del todo. A las 5 en punto llegué a la cafetería. Era un lugar pequeño con mesas de hierro forjado y manteles de cuadros justo frente a la plaza del pueblo, donde los niños corrían y los viejos jugaban dominó. Lucas ya estaba ahí, sentado junto a una ventana, vestido con una camisa azul claro que hacía resaltar sus ojos. Al verme, se levantó con una sonrisa cálida, auténtica, y en ese instante todos mis miedos se acallaron por un segundo. Hablamos, mucho y fácil, como si nuestras voces ya se conocieran. Me contó sobre su familia, su amor por la escritura, su necesidad de escapar del ruido de la ciudad. Yo le hablé de mi esposo, de los silencios que duelen más que las palabras, de lo difícil que había sido aprender a dormir sola. No había juicio en sus ojos, solo una atención sincera, profunda, como si realmente le importara. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía ese pequeño temblor interior, ese recordatorio de que aún era capaz de sentir, de vivir. Pedimos café, después un pastel para compartir. Sus dedos rozaron los míos al pasarme la cucharita, y aunque fue un gesto mínimo dentro de mí, fue una explosión.
pero lo que más me conmovió fueron los silencios, no esos incómodos, sino los que están llenos de algo que no se dice, pero se siente. La tarde se fue como agua entre los dedos. La luz dorada del atardecer pintaba su rostro de tonos cálidos cuando de pronto su mirada cambió. Se volvió más seria, más intensa. Me miró largo rato y luego en voz baja, como si temiera romper algo frágil, dijo: «Me gusta estar con usted, Francis. Hay algo en su manera de mirar, de hablar, que me hace sentir en paz». Mi corazón dio un vuelco. Sonreí tratando de ocultar la avalancha que se desataba dentro de mí. Antes de despedirnos, me tomó la mano y la sostuvo unos segundos más de lo necesario. ¿Puedo visitarla un día de estos? Me intriga su jardín. Asentí sin hablar, y mientras caminaba de regreso a casa con la brisa de la tarde acariciando mi rostro, supe que algo había cambiado definitivamente. Lo sentía. En el aire, en mi piel, en mi manera de caminar. Lucas iba a venir a mi casa, y yo no estaba lista. Pero al mismo tiempo, nunca lo había estado más. El domingo por la tarde, mientras arrancaba las hojas secas de mis bugambilias, lo vi venir. Lucas caminaba con esa calma que parecía parte de su esencia, con las manos en los bolsillos y una media sonrisa en el rostro. Mi corazón, que hasta ese momento había estado en paz, comenzó a latir con una fuerza inesperada. Me limpié las manos rápidamente en el delantal y traté de disimular el temblor de mis dedos. «Vengo a ver la famosa obra maestra», dijo con un tono juguetón, señalando el jardín. Me reí un poco nerviosa, un poco halagada. No es gran cosa. «Solo unas flores que me hacen compañía», respondí, mientras le abría la pequeña puerta de hierro que daba al jardín trasero. Caminamos por el sendero de piedra, rodeados de rosales lavanda y unas dalias color vino que florecieron temprano ese año. Lucas miraba a su alrededor, pero su atención volvía a mí una y otra vez. Sentía su presencia a centímetros de la mía como un calor suave constante. Hablamos de las plantas, del clima, de trivialidades. Pero cada palabra tenía un peso distinto, una tensión silenciosa que flotaba entre nosotros. En un momento se agachó para oler una flor y al levantarse me miró fijamente. «Nunca había visto a alguien cuidar algo con tanto amor», dijo en voz baja. Sentí que el aire se me escapaba por un segundo. No supe qué decir. Solo bajé la mirada y me giré hacia los rosales. Entonces sentí su mano rozar la mía. No fue un movimiento torpe ni un accidente. Fue intencional, suave, casi imperceptible, pero lleno de significado. Mis dedos respondieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. Se quedaron así, apenas tocándose, como si no se atrevieran aún a entrelazarse del todo. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó de repente, su voz más cercana, más íntima. Negué con la cabeza. «No, al contrario», murmuré. Caminamos hasta la banca de piedra al final del jardín. Nos sentamos sin hablar. Por unos minutos, el silencio cómodo entre dos personas que empiezan a entenderse más allá de las palabras. Entonces Lucas se inclinó ligeramente hacia mí y apartó un mechón de cabello que el viento había movido a mi rostro. Su dedo rozó mi mejilla con tanta delicadeza que contuve el aliento. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo pareció detenerse. Sentí que se acercaba más, que el beso estaba a punto de suceder, que por fin ese impulso contenía una decisión. Cerré los ojos, dispuesta a entregarme al momento. Pero entonces su voz me sorprendió. «Tienes una abeja en el cabello». Abrí los ojos confundida y él, con ternura, retiró el pequeño insecto y lo dejó volar. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado y un sabor dulce amargo en la boca.
Sonrió como si no hubiera notado mi decepción, pero yo sí la sentí. La sentí fuerte. Aquel casi beso quedó flotando en el aire como una promesa no cumplida, y mientras él se despedía con un "nos vemos en yoga", yo me quedé en la banca sola, preguntándome si el destino no estaría jugando conmigo una vez más. Esa noche, el silencio de mi casa se sentía más espeso de lo normal. Caminé por las habitaciones como una sombra, con los dedos rozando los marcos de las fotos, el respaldo del sillón, la tetera aún tibia. Todo estaba igual, pero yo no. Algo dentro de mí había cambiado desde ese instante en el jardín, desde ese casi beso, que no fue desde esa caricia, que parecía preludio y terminó en nada. Me sentía tonta por haberme ilusionado. Una abeja, una maldita abeja. ¿Y si solo había sido eso? Una coincidencia disfrazada de momento íntimo. Me pasé la noche dándole vueltas, sin lograr dormir más de un par de horas seguidas. A la mañana siguiente mis ojos estaban hinchados, pero no del llanto, porque no lloré, sino del cansancio emocional de no entender lo que sentía ni lo que él quería. La clase de yoga del martes fue un martirio. Lucas llegó tarde, se colocó al fondo del salón y apenas cruzamos miradas. Yo hice mi mejor esfuerzo por aparentar calma, por moverme con soltura, por no mirar demasiado hacia donde estaba él. Pero cada músculo de mi cuerpo parecía más tenso que nunca. Al final de la clase, mientras enrollábamos nuestras colchonetas, él se acercó. ¿Tienes planes esta noche? Me tomó por sorpresa. Lo miré y por un instante quise decirle que sí, que estaba ocupada con 1000 cosas. Pero en lugar de eso, solo negué con la cabeza. ¿Te gustaría venir a mi casa? Cocinaré algo, nada especial, pero me gustaría que vinieras. Asentí sin confiar en mi voz. Mi corazón palpitaba como si acabara de correr. Él sonrió y ese gesto bastó para disipar al menos por un momento la duda de días anteriores. Esa tarde, las horas pasaron lentas, como si el tiempo se burlara de mí. Cambié de ropa 3 veces. Me maquillé, 2 me senté en la orilla de la cama a mirar el reloj, como si con eso pudiera acelerar los minutos. A las 7 en punto, crucé la calle hacia su casa. La puerta estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Toqué suavemente y él apareció más guapo que nunca, con una camisa blanca arremangada y el cabello aún húmedo. Me hizo pasar. La sala estaba desordenada con libros y papeles por todos lados, lo que me hizo sonreír. Había algo acogedor en ese caos, algo real. La cena fue sencilla pasta con salsa casera y vino tinto. Hablamos de todo, pero entre cada palabra, cada risa, cada pausa, había algo más. Una tensión dulce expectante. Al terminar, Lucas tomó mi mano por encima de la mesa. Su pulgar acariciaba el dorso de mis dedos con movimientos lentos. Francis dijo en un susurro: «Hay algo que necesito decirte», y su voz tembló levemente. Me quedé inmóvil, todo mi cuerpo en alerta, mi respiración suspendida. Él bajó la mirada y luego me sostuvo los ojos como si buscara una verdad dentro de mí. «Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti». Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra me atravesó como un rayo. Y en ese momento lo supe. Algo estaba a punto de desbordarse. Y yo no pensaba detenerlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una nota que no se resuelve. Lo miré fijamente, tratando de leer más allá de lo que decía, buscando señales de duda o de verdad en sus ojos. Pero no había ni juego ni lástima en su expresión, solo una mezcla de deseo, ternura y algo que no supe nombrar. Mi corazón golpeaba fuerte como si quisiera salirse de mi pecho. «Lucas», susurré, pero no terminé la frase. ¿Qué iba a decir? Que yo también lo había pensado sin descanso,
que cada gesto suyo se había vuelto parte de mis días, que a pesar de la diferencia de edad, de todo lo que la sociedad podría pensar, yo me sentía viva cuando él estaba cerca. En lugar de hablar, dejé que mi mano subiera lentamente hasta su mejilla. Él cerró los ojos por un momento bajo mi toque y sin pensarlo más, me incliné y lo besé. Fue un beso suave al principio, como si ambos estuviéramos probando el terreno, asegurándonos de que no era un error. Pero pronto se volvió más profundo, más urgente. No fue un beso joven impaciente, fue un beso lleno de historia de años guardados de silencios largos y de un deseo que creí enterrado. Él respondió con una entrega que me hizo olvidar el mundo. Su mano subió hasta mi nuca, atrayéndome hacia él con una mezcla de fuerza y cuidado que me hizo temblar. Sentí como todo mi cuerpo se rendía ante ese momento, como si finalmente hubiera llegado a casa después de mucho tiempo perdida. Nos separamos apenas unos centímetros, nuestras respiraciones entrecortadas, nuestras frentes tocándose. No sabía que esto era posible, murmuró. Yo tampoco. No en esta etapa de mi vida. No después de años de viudez, de noches solas, de pensar que lo mío ya había pasado. Pero ahí estaba entre sus brazos, deseada presente viva. Me llevó de la mano por el pasillo, cruzamos la sala iluminada por la luz cálida de unas velas y entramos a su recámara. Todo fue lento, respetuoso, íntimo. No hubo prisas ni pretensiones, solo dos almas encontrándose en la piel. Sus caricias eran descubrimiento. Las mías, una mezcla de entrega y asombro. Sentí que el tiempo se disolvía, que el espejo dejaba de juzgarme, que las arrugas en mi cuerpo no eran imperfecciones, sino mapas de todo lo vivido. No recuerdo en qué momento exacto me rendí del todo, pero cuando desperté en la madrugada, envuelta en sus brazos, con su respiración acompasada junto a mi oído, sentí una paz que no conocía desde hacía mucho. Me quedé ahí, escuchando el silencio, sintiendo su calor, preguntándome si esto era real o solo un paréntesis fugaz. Pero una pequeña punzada en el fondo de mi pecho me susurró que la vida rara vez da sin quitar. Cerré los ojos de nuevo, abrazada a su cuerpo, aferrándome al instante, temiendo sin saber por qué que la mañana pudiera traer algo que lo rompiera todo. La mañana llegó sin pedir permiso. La luz se filtraba entre las cortinas dorando su espalda mientras dormía y por un instante quise congelar el tiempo. Me levanté con cuidado, envuelta en la sábana, y fui a la cocina. Preparé café, unos huevos revueltos y tarareé bajito una melodía antigua. Me sentía plena, distinta, como si el mundo me hubiera devuelto algo que creía perdido. Pero cuando él apareció ya vestido con el cabello húmedo y la mirada esquiva, lo supe antes de que dijera una sola palabra. Francis, no puedo hacer esto. Cada palabra suya fue como una piedra en el estómago. Dijo que no estaba listo, que lo intentó, que lo sentía. Yo solo asentí, sin lágrimas, sin drama. Porque en el fondo entendí, no todos los que tocan nuestra alma están destinados a quedarse. Lucas se fue y me dejó ahí, en mi cocina, con el olor del café y los huevos fríos. Pero no me rompí, porque esa noche no fue un error, fue un renacer. Volví a verme, a sentir, a creer. Y si alguna vez fui traicionada, no fue por él, sino por los años en que dejé de serme leal a mí misma. A veces la traición más dura es olvidarnos, y la fidelidad más sagrada es volver a ser.